Buen día a todos. Mi nombre es Rebeca Méndez Escarza y quiero agradecerle a la Guamas Capuzalco por la aceptación de la ponencia en el MUDBI de este año 2025. Hablaré un poco de la trascendencia del color en la información visual en la época mesoamericana con el estudio de un códice particularmente. Habrá que plantear primero que Mesoamérica era esta región conocida en México o centrada en México, que no ocupaba todo lo que hoy conocemos como México, que su límite estaba en esta área superior hacia el norte y que llegaba un poco hacia Centroamérica. Eh, Decía yo que vamos a hablar de códices y justo los códices eran elaborados, diseñados por un tlacuilo o los tlacuiloque en plural, que son esta representación que podemos encontrar en el códice Vindobonensis. Eran historiadores, eran instruidos, hijos de nobles, iban a la escuela para poder aprender a hacer códices. Los códices mesoamericanos de la cultura mixteca, dentro de los cuales está el códice del que platicaré el día de hoy, son estos que tenemos al frente: el colombino, el beker, el sushenutal, el vindomonesis, el bodli y el selden. Y como pueden ver aquí, pues estos son los colores que, de acuerdo a los estudios antropológicos, pueden encontrarse en estos códices. Particularmente trabajaré en el códice sushenutal, que como pueden ver es un códice muy colorido, de acuerdo a los estudios antropológicos. El objetivo de esta charla y del artículo que le corresponde es describir cuál es la acción que la información visual transmite a través del color y que se fue aplicando a los iconogramas que representan personas en este códice Sushnotay. Hay que recordar un poco que la comunicación visual hace uso de signos y que un signo es cualquier cosa que está en lugar o que representa a otra. Y particularmente los signos de este códice que vamos a estudiar o de los que voy a platicar son los que se llaman iconogramas. De acuerdo a Abdullah y a Hufner, son signos icónicos que, como representación ilustrativa, enfatizan ciertos puntos que tienen en común con el objeto que tratan de representar. También hay que recordar a Engelhardt, que habla de los objetos gráficos compuestos, que constan de diferentes objetos que son un poco más simples o son de menor envergadura y que tienen una cierta relación gráfica, que están involucrados en estos objetos. Particularmente podemos ver en el caso de este códice cómo estamos hablando de estos objetos compuestos, ¿no? Tenemos un personaje que a su vez tiene una serie de objetos gráficos como la representación del penacho, eh, incluso el nombre calendárico, que es el que podemos ver aquí con los puntos, y el signo que lo representa el nombre, o el sobrenombre, que en algunos casos como este de la señora Nueve Águila, eh, está aquí representado. Por otro lado, también hay que recordar que el color sirve para transmitir mensajes, para vincular la naturaleza o las emociones, para destacar o camuflar algún elemento, para distinguir elementos o para inventariar e incluso para clasificar. Eh, y sin olvidar que el diseño de información lo que busca es convertir datos confusos, que pueden estar incompletos, imprecisos, que sean poco creíbles, quizás que sean subjetivos o que no sean relevantes, y la idea es transformarlos en información valiosa, significativa, interpretable, concisa, apropiada, que de manera que sea accesible y utilizable para las personas. Para poder hacer este estudio se definieron una serie de funciones informativas o las acciones que definen facilitar la comprensión, identificar, registrar, señalar, transmitir algunas de estas pues, significados. Algunos de los elementos o de los personajes que podemos encontrar son como estos que tenemos al frente: el señor Nueve Lagartija, que representa a un guerrero; el señor Nueve Flor, que representa a un sacerdote; el señor Ocho Venado, que representa a un guerrero; el señor Nueve Viento, que representa a un prisionero particularmente. Se utilizó el método ICD, se hizo una serie de ajustes para poder utilizar este método, en el que se identifican primero escenas, luego
los iconogramas, los pictogramas, los símbolos, el color, particularmente sus relaciones, se categorizan justo los rasgos visuales y se describe el uso del color de acuerdo a las funciones informativas. Y estas son las láminas que se estudian. Un códice, particularmente este códice, se lee de izquierda a derecha, por eso he colocado el número 1 en la parte inferior, y entonces se lee en este sentido, hacia la izquierda, y las láminas que se han estudiado son la 9, la 10, la 11, la 12, la 26, la 27, la 28, particularmente del lado de la historia del Tilantongo y Teozacualco. Del lado de la vida de Ocho Venado se estudian la lámina 49, 50, 51, la 76A, la 76B, la 77 y la 78, que como pueden ver en pantalla son los nombres que representan las historias de estos dos códices. Les decía yo que los antropólogos encontraron estos colores que están en la parte superior de la pantalla, pero en el estudio que yo realicé encontré un poquito mayor profundidad en los colores y también puedo distinguir algunos blancos, algunos grises, incluso puedo distinguir un verde o un naranja, a diferencia del amarillo particularmente, es decir, son similares, pero se alcanzan a distinguir alguno que otro más. En el estudio realizado a todas estas láminas se encontraron 127 personajes, de los cuales son 71 hombres, 41 son mujeres y 15 son dioses, distribuidos en las dos láminas, como pueden ver en la historia de Tilantongo y Teozacualco. Hay mucho más del doble de personajes que en el lado de la vida de Ocho Venado. Y en este estudio de colores, básicamente se estudiaron los colores de los brazos, los colores de las manos, los colores de los pies y los colores implementados o aplicados en la cara. Del lado, de este lado, del lado de la historia de Tilantongo y Teozacualco, encontramos todos estos personajes, una gran cantidad de personajes con los colores que los distinguen. Del lado de la vida de Ocho Venado, igual, brazos, manos, pies y cara, como pueden encontrarse. Y todos estos son los personajes que se encontraron. Ahora, ¿qué particularidad interesante? Pues sobre las mujeres, como pueden ver aquí, las mujeres encontradas utilizan el color amarillo y un poquitito el color gris en un caso. En la vida de Ocho Venado solo hay una mujer, solo se representa una mujer con un color más anaranjado que amarillo. En el caso de los hombres, la variedad de colores es alta, hay mucha mayor variedad. En todos los casos podemos ver muchos grises, naranjas, rojos. Particularmente estos del asterisco son aquellos que, un poquito más adelante vamos a hablar de ellos, son sacerdotes perdónenme, son dioses. En cuanto a los hombres, también del lado de Ocho Venado hay una diferencia de color muy notoria, hay menos variedad de colores, hay más grises, como pueden notar en esta, incluso blancos, ¿no? En cuanto a los sacerdotes, se encontraron que sí hay una similitud en el uso de los colores. Las caras normalmente son grises con negro en ambos lados del códice y utilizan mucho más el gris. Hay una gran diferencia entre un lado y el otro en el uso del color, porque en el lado de la vida de Ocho Venados solo se usan blancos y pocos naranjas, a diferencia de la historia de Tilantongo y Teozacualco, donde se usan más naranjas y casi nunca se usa el blanco dentro de la representación de sacerdote. En el caso de dioses y hombres sagrados, comúnmente encontramos los rojos en los dos lados. Hay una mayor cantidad de personajes de dioses y hombres sagrados en la historia de Tilantongo y Teozacualco, pero el color que más se utiliza es el rojo en ambos lados. También se estudia la pintura facial y como pueden notar también hay mucha variedad. La cara particularmente puede tener hasta 4 colores como lo vemos en esta representación y con frecuencia tienen entre 3 y 4 colores, a veces solo 2 y muy pocas veces encontraremos una representación que tenga un solo color. Generalmente serán más de 2 colores en la pintura facial. Decíamos que el objetivo era describir la acción que desempeña la información visual en los iconogramas que utilizan el color y entonces podemos decir que hay 3 acciones fundamentales. Una es identificar, sirve para identificar a las mujeres porque todas ellas emplean amarillo,
Sirve para identificar a dioses o a los hombres sagrados porque utilizan el color rojo. Sirve para identificar a sacerdotes porque se aplica el negro y el gris en el tronco, en los brazos, en la cara. Sirve para señalar diferencias, como podemos ver aquí, la parte superior es un lado del códice, la parte inferior es el otro lado, y hay gran diferencia en la variedad tonal, ¿no? Y sirve para encontrar también las diferencias en las caras de los hombres, porque aunque ambas están pintadas, no tienen la misma distribución de color. También sirve para facilitar la comprensión. Podemos, a partir del uso del color, facilitar, comprender el rol de los personajes y comprender también si un personaje tiene pintura corporal. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Ocho Venado, tiene pintura corporal porque sus manos son naranjas y sus pies son negros. Es decir, no es que sea negro, es que ha estado pintado, ¿no? Estas son algunas de las referencias que se utilizaron para esta presentación. Agradezco su atención y que tengan un buen día. Ojalá puedan leer el artículo.